Bienvenidos a una nueva jornada más de la videoconferencia. Ya estamos en la recta final de este proyecto, así que pues la indicación es como siempre, ¿verdad? Que tratemos de poner atención. Sé que ahorita pues tal vez muchos ya están descansando, pero es sábado, así que mañana le podemos levantar un poquito tarde. Vale. Bien, el tema que se nos ha asignado para llevar a cabo la noche de este día es introducción a los derechos humanos y asimismo a los derechos de primera generación, que son los civiles y políticos. Por favor, poner mucha atención porque sé que esos temas les van a servir más adelante. Y es bueno, ¿verdad? Como conocimiento general también saber de todo esto. Bien, voy a comenzar y como siempre, si hay alguien que quiera opinar algo, que quiera agregar un comentario, me puede interrumpir, está en toda la libertad de opinar, así que no sienta pena. Eh, Igual si hay alguna duda, alguna pregunta, la pueden hacer y pueden encender su micrófono, no hay pena, no tengan pena al respecto. Bien, voy a comenzar con la primera lámina. Como les decía anteriormente, nuestro tema de ahora es introducción a los derechos humanos, civiles y políticos, o de la libertad o de primera generación, derechos civiles y políticos o de primera generación. Como un breve concepto, podemos hacer un análisis del concepto de derechos humanos, que constituyen un repertorio de libertades y derechos inherentes a cada uno de los seres humanos, sobre la base de la igualdad, dignidad de la persona y social. Es decir, que los derechos humanos vierten sobre el principio de igualdad, dignidad, que no solo en función de una persona, sino en función de las sociedades. Este conjunto de libertades y derechos apunta a garantizar y satisfacer condiciones indispensables para el desarrollo de una vida digna, sin distinción alguna de raza, color, sexo, idioma, religión, opinión política o de cualquier otra índole, origen nacional o social, posición económica, nacimiento o cualquier otra condición, y constituyen la base ética del sistema democrático que va más allá de la legislación internacional y nacional. Es decir, que los derechos humanos son indispensables por ser persona, son inherentes a la condición del ser humano y no hace distinción, por ejemplo, si yo soy europeo, si yo soy africano, si yo soy asiático, si yo soy americano, si hablo español, si hablo inglés, si hablo francés, si hablo portugués, si soy atea, si soy budista, si soy musulmana, si soy católica, si soy cristiana, y si soy, qué sé yo, tantas religiones que existen. Entonces no hace distinción alguna por nuestra opinión política, porque unos pueden ser de extrema derecha, de extrema izquierda, o simplemente no tener ningún tipo de ideología política y aún así gozar de derechos humanos. Y por supuesto, que es lo más importante, sin hacer distinción a la posición económica. Significa que no por ser rico o por ser pobre tengo menos derechos humanos. Tengo los mismos derechos humanos y valen lo mismo. ¿Ok? Y esta definición es muy importante porque dice que va más allá de la legislación internacional y nacional. Es decir, que más allá de ser meramente derechos que solo acá lo podemos usar en un territorio determinado, sino que traspasa la frontera, va más allá de solo este departamento, de este país, sino que el mundo entero podemos estar aquí en África, en Asia, y gozamos, somos titulares de estos derechos. Voy con la siguiente lámina. Por otro lado, y como mencionadas luchas, se debe considerar el proceso de reconocimiento por parte de los Estados de los derechos humanos y de la concepción de las personas como sujetos de derechos. Como en videoconferencias anteriores he mencionado, no sé si alguno de ustedes se acuerda, que los derechos humanos, una característica de los derechos humanos es que son constantes.
porque evolucionan, porque con el tiempo, según las necesidades que se van pues presentando en el camino, se van arreglando, la vida se va arreglando de nuevas formas, se van haciendo nuevas leyes, y así como podemos ver ahora en día, existe ley a favor de la mujer, cosas que antes, hace que 40, 50 años no existían. Y también esto surge como un resultado de inmemorables luchas, es decir, para que hayan derechos, así como los que la mayoría que tenemos ahora, es porque son el producto de luchas sociales, el producto de la incidencia de las personas para que estos valores y estos derechos sean proclamados. Han habido luchas constantes durante siglos, y eso es muy importante destacar, que para que hayan derechos humanos significa que han habido muchas luchas. Es muy interesante ver, y más adelante lo vamos a mencionar, que por ejemplo los derechos humanos surgen de la conmoción de una Segunda Guerra Mundial, o sea, después de tanto genocidio, después de tanto violación a los derechos de las personas, después de una guerra tan fría, tan sangrienta como fue la Segunda Guerra Mundial, surge una carta universal, una declaración universal de los derechos humanos. Entonces dice que por parte de los estados, los derechos humanos y la concepción de las personas como sujetos de derechos. Cuando hablamos de sujetos de derechos, hablamos que son capaces de contraer obligaciones, ejercer derechos. Es decir, que las personas, nuestra Constitución en el artículo 1 proclama que se reconoce la vida humana desde el instante de la concepción, y desde el instante de la concepción la vida tiene una protección constitucional. Es decir, que ya no podemos adquirir obligaciones porque somos incapaces, pero sí podemos ejercer derechos, y el primer derecho que estamos ejerciendo es el derecho a la vida, que constitucionalmente es consagrado y protegido. Siguiendo con la idea, el proceso de derechos humanos, una construcción histórico-social de derechos humanos, ha sido y es dinámico y progresivo. Cuando les decía dinámico y progresivo, es que no son estáticos, sino que van evolucionando conforme las sociedades evolucionan, conforme las necesidades evolucionan. Porque ahora, si ustedes se ponen a analizar, cuando hablamos de dinámico y progresivo, hace que desde el 2009, me parece, que ahora que dan zapatos escolares, dan uniforme, pero si nos ponemos a ver desde una nueva realidad que estamos viviendo, ahora el Estado estaría en la obligación de garantizar a todos, por ejemplo, el acceso a Internet, porque hay muchas personas que no tienen acceso a Internet, y hace 50 años la gente ni se imaginaba que las clases ahora iban a ser de forma virtual. Entonces significa que esto es dinámico y progresivo, y como la educación es un derecho de las personas, el Estado se encuentra obligado a proporcionar los medios para que nosotros recibamos esta educación. Entonces ahora se puede ver y se puede analizar que el Estado, si vertimos desde que los derechos son dinámicos y progresivos, ahora pues fueron también obligación del Estado que todos tuviésemos acceso de Internet. Hay personas que viven en condiciones totalmente precarias y no tienen pues acceso a contratar un sistema residencial de Internet, o inclusive no tienen computadora. Entonces podemos ver lo progresivo y dinámico que es esta situación. El reconocimiento se traduce en la promulgación de leyes y el desarrollo e implementación de políticas públicas que garanticen su pleno ejercicio a toda la ciudadanía. Así, la ampliación y consecuente reconocimiento de derechos se expresa en su institucionalización. Cuando hablamos de reconocimiento y de promulgación de leyes, significa que cuando yo reconozco, digamos, sí, ¿verdad? Va a haber la educación superior, va a ser pública, va a estar la Universidad de El Salvador, pero a través de eso debe haber un cuerpo normativo, ¿verdad? Debe haber una ley que desarrolle el derecho principal e implemente políticas públicas, porque
hay muchos, por ejemplo, el artículo 27 de la Constitución de la República, su parte final, el inciso final, habla de los fines de la pena, que es readaptar, reeducar a la al delincuente para prevenir que siga delinquiendo. Entonces, a través de eso, de este derecho y de esta función social que otorga la Constitución, el Estado debe de implementar políticas públicas, y una política pública a favor, o políticas sociales a favor de estas personas son los diversos proyectos y diversos programas que se crean en favor de ellos, para que aprendan hábitos, para que aprendan oficios, para ellos así poder pues seguir una vida normal, entre comillas, después de cumplir una condena. Entonces, la ampliación y consecuente reconocimiento de derechos se expresa en su institucionalización, es decir, en su reconocimiento a través de una ley, en su respaldo jurídico. Si la existencia de los sindicatos, por tener un caso, resulta natural para nosotros en estos tiempos, es porque siempre los y las trabajadores conquistaron el derecho a defender conjuntamente sus intereses, reuniéndose en sindicatos hasta entonces inexistentes. Es lo que les decía anteriormente. Hay muchas cosas que ahora nosotros la vemos súper normales, pero para que se llegase a dar, es el resultado de sin fin de luchas de las personas. Un ejemplo de ello es que si ustedes se recuerdan o han escuchado, bueno, me imagino que sí, el 8 de marzo es el Día Internacional de la Mujer, todo el mundo, feliz día, que feliz día del Día de la Mujer, y es el Día Internacional de la Mujer porque un conjunto de empleadas que trabajaban en una fábrica exigieron al patrono pues mejoras salariales, horas de trabajo, o sea, tener un orden, ¿verdad? Donde hayan horarios laborales, un salario estable, pidieron mejoras a sus condiciones de trabajo. ¿Qué pasó? Incendiaron la fábrica. Todas las mujeres que trabajaban en esa fábrica murieron. Y ahora todo el mundo dice feliz día, pero realmente fue un día de conmemoración a ese acto heroico que hicieron estas mujeres por conquistar derechos que ahora uno, ¿y a qué horas trabajas? Dice uno, de tales a tales horas. Ya hay un reglamento, hay una forma, pero para que existiera eso, fue un conjunto de luchas, y luchas no de ir a hacer una manifestación una mañana, de luchas que han dejado resultado de muchas pérdidas de vida, que hasta el día de hoy pues se siguen conmemorando y se siguen sintiendo porque, como les digo, imagínense pedir mejoras salariales, mejoras laborales, y que quemen una fábrica es realmente doloroso de entender por qué a veces los seres humanos actúan de esa forma. Sin embargo, hay formas de ampliación y profundización de derechos que no necesariamente encuentran una expresión inmediata de la letra de la ley, sino que operan a través de un cambio cultural. Por ejemplo, la crítica social del feminismo ha logrado ocupar en nuestros días un lugar en la agenda académica, política mediática, que era impensado hace 40 años. Es lo que les decía, que los derechos evolucionan porque las sociedades estamos en constante cambio. En El Salvador aún no es permitido, pero en países como Estados Unidos, Brasil, México, algunos países europeos, Australia, el matrimonio gay es posible. O sea, el matrimonio entre el mismo sexo, dos mujeres, dos hombres. Pero imagínense, Estados Unidos antes era un país sumamente conservador por puritanos anglosajones, que hace 100 años Estados Unidos quizás jamás pensó que se iba a tolerar o se iba a permitir el matrimonio gay. Ahora es una realidad, inclusive en algunos estados de Estados Unidos se puede adoptar, personas del mismo sexo pueden adoptar niños. Acá aún no se puede, pero de aquí a 50 años nadie se imagina cómo la sociedad va a ir avanzando. En Costa Rica ya se permitió el matrimonio gay, creo que fue en junio o julio que aprobaron que se podían contraer matrimonio las personas del mismo sexo. Entonces significa que los derechos y la forma en que se manifiestan cambian a través de la sociedad. El feminismo ahora es algo, ha tenido un gran impacto en la sociedad y sigue teniéndola. En nuestro país sí hay leyes especiales en favor a las mujeres. La ley
para una vida libre de violencia contra la mujer. Es una ley especial que regula todo. Hay muchas personas que dicen, no, a las mujeres ya no se les puede decir nada. Lo que pasa es que a las mujeres por años han sido víctimas de todo tipo de acoso, de violación, de desprecio, de insulto. Entonces ahora, si usted va a y que inventa, mire que esa mujer es eso ya es un delito, porque está atentando contra la dignidad de una persona. Como le digo, son logros que se han dado a través de luchas de estas personas. Por ejemplo, hay leyes a favor del medio ambiente, cosas que antes eran impensables, pero es lo mismo que las sociedades están en constante cambio, están en constante evolución y ha dado paso a que esto, como dice en la lámina, esté en la agenda tanto política, mediática, académica. Ahora hay foros de, por ejemplo, hay muchos foros de diplomados en liderazgo político femenino, de liderazgo femenino en las comunidades, de liderazgo de la incidencia de las mujeres en la política. Ahora ya hay un trasfondo, ya hay agenda académica, hay muchos foros donde se habla en pro del matrimonio gay, ciertas comunidades que apoyan estos movimientos en pro del aborto, movimientos en pro del medio ambiente. Entonces estamos viendo cómo las personas, según sus intereses y según sus ideales, se mueven, piden reformas, piden cambios. La sociedad es eso, se dinamita, se cambia constantemente. También existe una construcción histórica. El reconocimiento de los derechos humanos inalienables es el resultado de largas luchas a lo largo de la historia. Existen antecedentes de documentos sobre derechos humanos, desde el cilindro de Ciro, que fue en el año de 599 a.C., que el cilindro de Ciro, para quienes se pregunten, es una pieza cilíndrica de arcilla que contiene una declaración en acadio babilónico del rey persa Ciro el Grande. En ella el nuevo rey legitima su conquista y toma medidas políticas para generarse a favor de nuevos súbditos. Es decir, que desde el año 599 a.C. ya se había decretado libertad de esclavos, donde declaró que todas las personas tenían derecho a escoger su propia religión y estableció igualdad racial. Imagínense desde cuándo vienen algunos pequeños antecedentes de los derechos humanos, desde el año 599 a.C. Otros escritos considerados precursores de los documentos sobre derechos humanos es en la actualidad la Carta Magna del año de 1215 y la Petición de los Derechos en 1628. La Carta Magna de 1215 tiene una función de tratado de paz, ambos firmados en Inglaterra para poner límites a las violaciones y arbitrariedades ejercidas por la corona inglesa. Pero el surgimiento más amplio de la noción de derechos humanos puede ser ubicado a partir de la profunda transformación generada por la Revolución Industrial Inglesa, Revolución Francesa, ocurrida en el siglo XVII al siglo XVIII en Europa, consecuencia de la crisis del orden social feudal. Es muy importante destacar que la Revolución Francesa la originaron los burgueses, no la clase trabajadora, sino los burgueses. En el marco de la Revolución Francesa se redactó la Declaración de los Derechos Humanos del Hombre y del Ciudadano. Eso es muy importante que ustedes tomen nota, que ustedes lo lean. Esto es muy importante. En el marco de la Revolución Francesa se redactó la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano. Como consecuencia de las luchas por la independencia de Estados Unidos de América surgió la Declaración de Derechos de Virginia. Ambas declaraciones, a pesar de su espíritu de universalidad, estaban dirigidas a reconocer y garantizar la igualdad, libertad, seguridad del varón blanco, propietario, adulto y nacional. Estas proclamas convivieron con la esclavitud y la falta de derechos para mujeres, niños, niñas y en la práctica para las clases populares. Desde el año 599 a.C. hasta la independencia de los Estados Unidos, vemos que todos esos acontecimientos históricos han forjado parte de la lucha de los derechos humanos.
La proclama de igualdad del constitucionalismo liberal consagraba el derecho a la libertad y el derecho a la autonomía o los derechos civiles y políticos en sociedades con profundas desigualdades sociales, donde gran parte de la población que teóricamente era sujeto de esos derechos no estaba en condiciones materiales ni culturales para ejercerlos efectivamente. Cuando nos referimos en condiciones materiales ni culturales para ejercerlo efectivamente, estamos hablando de que tenían derecho, como aquí se escucha, ¿verdad? La ley está escrita, pero no se cumple. Entonces es algo similar. Esas personas tenían derecho a la libertad, a su autonomía, a derechos civiles, políticos, pero no ejercían eso, sino que solo estaban teóricamente, porque no estaban las condiciones para que se desenvolviera en su autonomía, en su derecho a la libertad. Y como les he dicho en algunas conferencias anteriores, el derecho a la libertad tiene muchas acepciones. El derecho a la libertad lo podemos ver en un enfoque de la libertad de expresión, en un enfoque de la libertad de movimiento, es decir, la libertad de circulación. Podemos ver a la libertad de prensa, a la libertad de religiosa, a una libertad laboral. El derecho a la libertad tiene varios ámbitos. El derecho a la libertad comercial, a la libertad económica. Entonces, el derecho a la libertad no solo, yo soy libre de pensar lo que yo quiero, no, el derecho a la libertad tiene muchas manifestaciones, como les decía, la expresión, a la libertad religiosa, a la libertad económica, y como también les decía en algunas videoconferencias anteriores, el derecho a la libertad no es ilimitado, también hay cierto margen, hay un cierto lineal, un cierto freno que existe, porque nuestra constitución dice siempre y cuando no contravenga con el orden público, es decir que, como les decía anteriormente, no es tan cierto que existe una libertad religiosa al 100%, porque acá usted no puede abrir una iglesia satánica, porque porque la persona, en primer lugar, nuestra sociedad es conservadora, y en segundo lugar porque la mayoría de personas dijeron que contraviene el orden social, y si contraviene el orden social no es permitido. Entonces, cuando hablamos de que no estaban en condiciones materiales ni culturales para ejercerlo, efectivamente es que ellos no tenían, digamos, decirme a mí, usted tiene libertad que de pensar, tiene libertad de expresión, tiene libertad de tránsito, pero soy un esclavo. Entonces, solo está, en teoría tengo el derecho, pero realmente no se me hace una práctica. Usted tiene derecho, ¿de qué me sirve que dijera? Usted puede trabajar cuando usted quiera, hay libertad de trabajo, hay libertad de decidir, pero si soy un esclavo, entonces en teoría tenían los derechos, pero no se materializaban estos derechos. Los campesinos y los obreros tenían ahora libertad de vender su fuerza de trabajo en el mercado. Sin embargo, las condiciones de subsistencia en las que se encontraba distaban largamente de posibilidades el efectivo ejercicio de la libertad que enunciaban las declaraciones y el acceso a otros derechos civiles y políticos. Primero, el primer derecho civil por excelencia es el derecho a la vida, a la libertad, los derechos políticos, como hemos mencionado en clases anteriores, los derechos políticos, el derecho a asociarse, derecho a elegir, derecho a ser elegido, son diferentes manifestaciones de los derechos políticos. Así que durante el siglo XIX surgen las luchas de los trabajadores y las trabajadoras por mejores condiciones de trabajo, reducción de la jornada laboral a 8 horas, restricciones al trabajo nocturno para niños, niñas y mujeres, entre otras demandas, que advierten a los estados acerca de la necesidad de establecer un conjunto de normas que protejan a los trabajadores frente a la explotación de la que eran objeto y caracterizaban al sistema capitalista de producción. Ya que había tanta libertad, era un país tan, como les he mencionado en algunas videoconferencias pasadas, los primeros países de corte liberal se regían por una frase que dice: dejar hacer, dejar pasar, el mundo va por sí solo. Entonces,
el Estado no se metía, no arreglaba ningún tipo de condición ni laboral, ni social, ni nada, porque como eran, pues ellos estaban totalmente alejados de la vida de las personas, del Estado cumplía otro tipo de rol, no un Estado intervencionista o de corte social, era un Estado liberal, es decir, que ellos nada más declaraban libertad, libertad económica, libertad de producción, libertad de trabajo, libertad en la autonomía de la persona, pero a la misma vez no, no reglaba la forma de cómo se iba a dar esta libertad, porque puede haber libertad económica, pero siempre existen personas que son los trabajadores, son los consumidores, y ellos también deben de tener derechos. Por ejemplo, un consumidor debe tener derecho a que su producto se le sirva en un buen estado. Y los trabajadores deben de tener derecho a que se le remunere sus horas extra, que se le remunere exactamente. Por ejemplo, si trabaja en la noche, ese porcentaje extra que vale trabajar en la noche. Entonces, eso se arregla a través de un intervencionismo que debe de realizar el Estado para que todos estemos en libertad o en las mismas condiciones, ¿verdad? No solo los que tienen más siempre van a estar más o arriba de los demás, sino que también tenían que arreglar esto. Surge así el derecho de trabajo, que es la base de los que luego se denominan derechos económicos, sociales y culturales. Son los derechos de segunda generación y como les decía anteriormente, no es que sean segunda generación porque sean menos importantes, son de segunda generación porque aparecen con el tiempo, o sea, después, aparecen luego, conformados entre otros por el derecho a la seguridad social, a la educación, a la salud, a la vivienda, a la alimentación, es decir, aquellos derechos imprescindibles para desarrollar una vida digna. Si ustedes tienen ahí una constitución a la mano, ustedes van a ver que desde el artículo 1 hasta el artículo 31, me parece, si no me equivoco, creo que es el artículo 31, la Constitución habla de los derechos civiles y políticos. Luego, desde el artículo 32, me parece, hasta bueno, no sé bien hasta, bueno, también el artículo 72 habla de los derechos políticos en adelante, hasta el 90, pero desde el artículo 32 hasta el 71, 70, me parece, no la tengo a la par mía en la Constitución, habla sobre los derechos sociales, derechos de segunda generación, que habla sobre la familia, sobre la salud, sobre el trabajo, que son aquellos derechos imprescindibles para desarrollar una vida digna. Es decir, si yo no tengo derechos sociales, como por ejemplo derecho a la educación, derecho a la salud, derecho a la vivienda, es muy, pero muy difícil que yo me pueda desarrollar como persona, porque imaginemos una persona que no coma, digamos no desayune, y en el recreo tampoco coma nada, y llega a su casa tipo 12 y no tiene nada que comer, esa persona se va a enfermar, esa persona va a querer una gran desnutrición, esa persona probablemente se enferme. Y esa persona no está logrando tener una vida digna, ni tiene las herramientas de cómo desarrollarla. Entonces el Estado está en la obligación de crear las condiciones para que las personas la puedan desarrollar. Bien, vamos con la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Como les estaba diciendo, la Declaración Universal de los Derechos Humanos es el resultado de la Segunda Guerra Mundial, pero aquí voy a leerles como un antecedente. Los tratados de minorías, como consecuencia de la finalización de la Primera Guerra Mundial, que fue en el periodo de 1914 a 1918, y la irrupción de los apátridas. Los apátridas son las personas que no tienen patria, apátridas. Son personas que no tienen nacionalización, y refugiados en el periodo entre las dos guerras mundiales, llama la atención sobre la cuestión de la nacionalidad para el goce de los derechos humanos. Apátrida significa que no tiene patria, entonces eso llamó la atención. Ahora sí existe
ACNUR, que es el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para Refugiados. El ACNUR es una comisión de la ONU, de las Naciones Unidas, que velan en pro de estas personas que huyen de sus países por guerra, por invasiones, por terrorismo. Por ejemplo, hace un par de años, hace como 2, 3 años me parece, que de Siria había un par de refugiados y fue la embajada de Canadá, no sé si fue de Siria, pero fue del Medio Oriente o de Palestina, pero son dos países que casi siempre se encuentran en conflicto en su frontera. Canadá la embajada de Canadá los recibió. Entonces esa es la función del ACNUR, es el Alto Comisionado para Refugiados de las Naciones Unidas, ACNUR. De ver la cuestión de la nacionalidad para el goce de los derechos humanos. Recordemos, no sé si se los he dicho o ya lo saben, que la nacionalidad es el vínculo jurídico político entre un ciudadano con el Estado, o entre un habitante, porque la nacionalidad es un atributo de la persona. Cuando me refiero a un atributo de la persona, natural o jurídica. Natural somos todas las personas jurídicas son los entes ficticios, las empresas, las sociedades, lo que nosotros conocemos como sociedades, como empresas, digamos, súper selecto, es una persona jurídica, un ente ficticio y que tiene nacionalidad, así también las personas naturales como nosotros. Tenemos nacionalidad porque tenemos que tener un vínculo jurídico con el Estado. Cuando tenemos un vínculo jurídico es que el Estado me da protección, me brinda derechos y yo también tengo obligaciones con el Estado, es decir, obligaciones tributarias cuando nosotros trabajamos, cuando compramos un churro, cuando compramos una galleta, se nos pagamos IVA, que es el impuesto al valor agregado. Cuando las personas trabajan y su sueldo excede de $500, pagan el impuesto de la renta. Entonces, es decir, que hay un vínculo jurídico. El Estado me presta una prestación y yo pago mis impuestos, pago mis tributos. Cuando nosotros vamos a pedir una certificación de partida de nacimiento, se paga una tasa por esa contraprestación. Eso es a nivel del municipio, pero también a lo que yo me refiero es que estamos en un constante vínculo con el Estado, con las municipalidades. Entonces, por ello es importante la nacionalidad. En los orígenes del totalitarismo, uno de los libros de mayor importancia es de Hannah Arendt. Ella es una filósofa alemana nacionalizada estadounidense. Sostienen que llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos. Es decir, esto significa que llegamos a pensar, a estar conscientes de la existencia de un derecho a tener derechos y de un derecho pertenece a algún tipo de comunidad organizada. Solo cuando emergieron millones de personas que habían perdido y no podían recobrar estos derechos por obra de la nueva situación política global. Eso se escucha como un medio trabalengua. Lo voy a volver a leer hasta lo subrayé. Llegamos a ser conscientes de la existencia de un derecho a tener derecho y de un derecho a pertenecer a algún tipo de comunidad organizada. Solo cuando emergieron millones de personas que habían perdido y que no podían recobrar estos derechos por obra de la nueva situación política global. Es decir, tenemos la concepción de que tenemos derecho a algo porque antes de ello hubieron personas que no tenían eso y que lucharon y su reivindicación social es el producto de lo que ahora le llamamos derechos. Luego de la Segunda Guerra Mundial, que fue en el periodo de 1939 a 1945, casi 2 siglos después de las declaraciones de 1779 y 1789, estas fechas son importantes, siempre traten de recordarlas. La posibilidad misma de la puesta en práctica de actos de barbarie
ultrajante a la conciencia de la humanidad. Esta es la experiencia del horror a escala mundial. Condujeron a la Asamblea de las Naciones Unidas a la formulación de la Declaración Universal de los Derechos Humanos en 1948. Imagínense en la Segunda Guerra Mundial, donde hubo un exterminio hacia los judíos, donde los llevaban y los metían en campos de concentración. Imagínense, solo de imaginármelo, a mí en lo personal me eriza la piel. Y cómo fue esta barbarie, ese genocidio, de la magnitud que tuvo tan grande, fue un impacto tan grande que tuvo como efecto la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Es decir, que por solo el hecho de ser persona, usted tiene derecho a que lo respeten, tiene derecho a que le respeten su vida, tiene derecho a que lo traten con dignidad, tiene derecho a que lo traten con igualdad. Es algo tan, como lo he dicho en videoconferencias pasadas, los derechos humanos es un tema tan trillado, ya van con los derechos humanos, pero es un tema tan fundamental para el desarrollo de todos los derechos, todo lo que usted me quiera decir, y es algo que muchas personas no le toman importancia, es algo muy importante. La singularidad de este documento radica en que por primera vez, y más allá de las particularidades nacionales, un conjunto amplio de estados reconoce la necesidad de consensuar, de arreglar una concepción común de estos derechos y libertades. Cuando dice aquí una concepción común de derechos, de derechos y libertades, es muy, muy singular, ¿sabe? Porque imagínense acá, a veces uno en la familia no se puede llegar a veces a ningún acuerdo, pero en lo que se va a hacer de almuerzo, por poner un ejemplo. Imagínense estos estados tan distintos, con culturas tan totalmente aisladas una con la otra, y se llegaron a poner de acuerdo para arreglar derechos y libertades sin excepción de personas. Es algo realmente histórico. Imagínense América con un corte cristiano católico, con digamos otros países donde son totalmente, o a veces no están tanto por la religión, sino por las formas de gobierno, que hay países totalitaristas, países demócratas, países socialistas, países comunistas, y dejaron todas estas diferencias ideológicas, políticas, económicas, para ponerse de acuerdo en cómo arreglar o cómo normar estos derechos para las personas. Es realmente un acto histórico que muy pocas veces se ha logrado en la historia de la humanidad, con el fin de asegurar a todas las personas el respeto y garantía para su ejercicio. Cuando se refiere a respeto y garantía, es que se le va a garantizar, que van a haber los mecanismos de protección para garantizar estos derechos, independientemente de sus determinaciones existenciales. Cuando hablamos de determinaciones existenciales, hablamos de lo que yo les decía al inicio, con la religión, el sexo, condición económica, condición política, condición social. Simplemente por ser persona, usted tiene estos derechos independientemente de sus determinaciones existenciales, religión, cultura, país, nacionalidad, idioma, no importa. Usted por ser persona tiene derecho y garantías que se le cumplan estos derechos. La Declaración Universal reconoce la condición humana independiente de la raza, religión, el color, el sexo, origen nacional. También especifica que no se hará distinción alguna fundada en la condición política, jurídica o internacional del país o territorio de cuya jurisdicción depende una persona. A partir de ese momento, el espectro de los derechos reconocidos internacional, regional y nacionalmente fue especificándose, ampliándose debido a las demandas de distintos colectivos sociales, como les decía, ya que las sociedades son
modernas están en constante evolución, en constante cambio, este espectro de derechos humanos ha venido ampliándose con el tiempo. Como les digo, ahora se habla de derechos en pro de la vejez, derechos en pro del medio ambiente, derechos en pro de las mujeres, de ciertas comunidades. ¿Por qué? Porque los colectivos les dan distintos enfoques según sus intereses, según sus objetivos. Entonces, así mismo, los derechos evolucionan constantemente y no nos podemos quedar permanentemente con algo, es decir, no, esto ya quedó así, ya no se le puede agregar más. Mientras que las sociedades sean modernas y van y evolucionan en su forma de pensar, en su forma de actuar, en su forma de consumir, asimismo las leyes deben irse modernizando en el tiempo para cubrir todas las necesidades que se van presentando en el devenir de la vida. Bueno, ya para ir aterrizando y finalizando, vamos a hablar sobre los principios fundamentales y clasificación de los derechos humanos. Los principios fundamentales de los derechos humanos desde un punto de vista filosófico de Hannah Arendt sostiene que el punto de partida de los derechos humanos es la constatación que el derecho básico es el derecho a tener derechos. Para tener derechos humanos debemos de partir que los derechos humanos es el derecho a tener derechos, es decir, usted tiene derecho a la vida, por lo tanto usted tiene derecho a la educación, a la salud, a la seguridad jurídica, a la seguridad social, a desarrollarse, derecho a la libre economía, derecho a asociarse, derecho a reunirse. Si usted tiene derecho a la vida, tiene derecho a los demás, porque el derecho a la vida es de ese derecho empiezan los demás derechos. Sin el derecho a la vida no hay más derechos. Esto es algo muy bonito, derechos a tener derechos. Desde ahí se parte, desde ese principio básico, se parte de los derechos humanos. El enfoque planteado por la autora tiene consecuencias importantes para la práctica de la lucha contra las discriminaciones y las opresiones, dado entre el contenido de las reivindicaciones, las prioridades políticas y los ámbitos de lucha pueden variar, y lo importante es mantener y reafirmar el derecho a tener derechos y sostener el debate público, dado que tanto la ciudadanía como los derechos están siempre en proceso de construcción y de cambio. Es lo que les he dicho anteriormente, la sociedad está en constante evolución y en constante cambio. Entonces, así como las sociedades van cambiando, las leyes deben de ir cambiando en favor siempre de la colectividad. Por eso los derechos humanos no se agotan, los derechos humanos no se vencen. Los derechos humanos son imprescriptibles, eso es una característica fundamental. Y sería buenísimo que ustedes estuvieran anotando. Los derechos humanos no se vencen, no se agotan, son imprescriptibles. Y son instituidos para la protección de las personas, sino que es algo que podemos reivindicar, que es el acto de su reivindicación, el que le otorga a los derechos su significado moral específico. En ese sentido, decimos que el paradigma de los derechos humanos se inscribe en la historia de la lucha por la emancipación. De una parte, recoge reivindicaciones anteriores, tanto de aquellas que llegaron a plasmarse en normas, de otras tantas que no surgieron en ese curso, mientras que la otra hace suya estas aspiraciones y pasa a ser el motor de estos reclamos. El paradigma de los derechos humanos puede ser pensado entonces y como el horizonte de inscripción donde está lucha, aspiraciones y reflexiones desde mediados del siglo XX, o sea, desde 1948, que fue la Declaración Universal de los Derechos Humanos. Característica de los derechos humanos. Aquí vamos ya en 5 minutos, yo termino de hablar y voy a dejar un espacio para que 10 minutos para que ustedes opinen o me hagan una pregunta, pero quiero que me opinen, que enciendan el micrófono, los quiero escuchar. Bien. Son inherentes a los seres humanos, es decir, cada persona es titular de estos derechos sin depender de ningún tipo de reconocimiento por parte del Estado, gobierno, autoridades o personas en general. Cuando nos referimos inherente es que le pertenecen a la persona por su condición de ser persona. Son universales en la medida que corresponden a todo el género humano, es decir, no solo son aquí en El Salvador, también son en Guatemala, también es en Costa Rica, también en Nicaragua, es en todo
me atrevería a decir que es en todo el mundo, o al menos en la mayoría, en la gran mayoría de los países, que correspondan a todo el género humano y tiempo, son incondicionales y obligatorios. Los derechos humanos no requieren de ninguna condición para su goce. Cuando se refieren a incondicionales, se refieren que no es como que si usted hace la tarea, usted tiene derecho a que la traten con respeto, o que si usted hace tal X, Y cosa, usted tiene derecho a que le den educación. Eso no depende de ningún tipo de condición para su goce. Simplemente por ser persona, el Estado tiene la obligación de concretarlo y de respetarlo. Es decir, digamos, yo aplacé que 9º grado. Entonces, solo porque yo los aplacé, no, usted ya no puede estudiar otra vez porque ya lo aplazó. No, usted puede volver a cursar ese año. Es decir, no depende de ninguna condición. Son intransferibles, irrenunciables e inalienables. Esto significa que intransferibles, que yo no se lo puedo transferir a alguien más. Digamos, yo a mi hermana le digo, mira, yo no quiero mis derechos humanos, te los paso. Ahora vos tenés derecho a la vida, tenés derecho a la libertad, tenés derecho a la circulación, tenés derecho social. No, eso no se transfiere, le pertenecen a usted, son irrenunciables, es decir, no los puede decir, no, hasta aquí ya no los quiero, renuncio, como un trabajo. Bueno, hasta hoy quiero trabajar aquí y mañana ya no, renuncio. No, son para siempre. E inalienables, usted no los puede vender, no los puede negociar, no los puede donar, o sea, son suyos. En el mismo sentido, tampoco los estados pueden disponer, esto es muy, muy importante, tampoco los estados pueden disponer de los derechos de las personas, aunque en situaciones excepcionales el disfrute de ciertos derechos puede ser limitado temporalmente, aunque nunca negado, revocado o anulado. Es decir, y algo que se dio en nuestro país al inicio de esta cuarentena, el problema que se suscitó entre la Asamblea Legislativa y el órgano ejecutivo, que se hablaba mucho de una suspensión de derechos condicionales temporalmente, pero el Estado no puede suspenderlos, los puede hacer en virtud de una calamidad pública, pero que porque al presidente amaneció hoy diciendo mañana nadie va a poder salir de su casa, eso no se puede hacer. Solo en virtud de una calamidad pública, de un desastre, de una invasión, de una pandemia, de una guerra, de algo así, sí tiene derecho, pero no puede amanecer, que mañana amaneció de mal humor y va a decir, no, mañana nadie va a salir de su casa, eso no se puede. Son inviolables, es decir, ninguna persona o autoridad puede legítimamente atentar, lesionar o destruir derechos humanos. Las personas y los estados deben de regirse por el respeto a los mismos. Es decir, digamos que porque una autoridad, un agente de autoridad pública, que son los policías, me mire a mí y que me mire con unos aritos, un collar que a él le llamó la atención, y no porque él, un agente de autoridad pública, va a venir y va a tener derecho a arrebatarme mis pertenencias. Él no me puede violar mis derechos, ni yo los de él. Entonces es un respeto mutuo tanto de la autoridad como de la persona. Son imprescriptibles, acumulativos y progresivos, es lo que les mencionaba al inicio. No prescriben a través del tiempo, no caducan y no se pueden perder. Es decir, no vencen, no se pueden perder y no caducan. Son integrales, interdependientes, indivisibles y complementarios. La defensa de uno es condición para la plena realización de otro, por eso son interdependientes, porque uno conlleva al otro. Sin el derecho a la vida no existen otros derechos, no existe el derecho a la salud, a la educación, al desarrollo, no existe, porque uno depende del otro, uno conlleva al otro, son indivisibles, son un conjunto, son complementarios, uno tiene relación con el otro y son integrales porque es un conjunto, es como el pan integral, es el pan entero, es decir, lleva trigo, lleva
la proteína, no le separan nada, es íntegro, es un conjunto, es completo. O desconocimiento de alguno de ellos implica poner en riesgo el ejercicio de otros derechos. Es decir, que la violación o desconocimiento de alguno de ellos implica poner en riesgo el ejercicio de otros derechos. Si no se me respeta a mí, por ejemplo, mis derechos a la vida, mi derecho a mi protección, a mi seguridad, ¿cómo se me va a respetar mi derecho a la educación? Si no, imagínense, si yo no tengo seguridad, no existe una seguridad social, o no existe, por ejemplo, mis padres no trabajan, ¿cómo van a pagar donde viven? ¿Cómo van a pagar los recibos? Entonces, a través de eso me cortan la luz, me cortan el agua, yo no puedo desarrollarme, yo no puedo tener una vida digna porque ya perdí condiciones para poder desarrollarme. Los principios de igualdad y no discriminación como ejes fundamentales de los derechos humanos son los principios de igualdad y no discriminación, constituyen el núcleo central de los derechos humanos y de la concepción de la dignidad humana. Aquí les dejo esta tablita, que son los derechos a la vida, a la libertad, que son derechos civiles de primera generación, derecho a la vida, a la libertad, a la seguridad jurídica, prohibición de la esclavitud o servidumbre, prohibición de la tortura, penas de muerte o tratos crueles, inhumanos, degradantes. Todo eso lo pueden encontrar desde el artículo 1 hasta el 31, y luego le pueden leer desde el artículo 72 y siguiente, van a encontrar un conglomerado de derechos. Voy a detener mi presentación PowerPoint que he hecho hasta acá, y voy a ya no bastante tiempo, dejo un espacio para que ustedes pregunten o hagan algún tipo de comentario. Por favor, pueden encender sus micrófonos perfectamente, así los escucho. ¿Cuál es el derecho humano más importante? Alessandra, no hay un derecho humano más importante. Todos los derechos humanos son importantes. No hay, como lo acabo de mencionar, todos son un conjunto, son íntegros porque son interdependientes. Uno depende del otro. ¿Sí? ¿Quién habló? Y cuando habla que son inherentes, Cuando es porque habla que son inherentes, significa que le pertenecen a la condición de ser persona, de ser humano. ¿Y en qué caso perdería una persona sus derechos? Porque hay casos donde los pierden, ¿verdad? Los derechos humanos no se pierden. Yo creo que eso se refiere a en qué momento pueden ser inhabilitados. ¿O a qué se refiere? Sí, donde son inhabilitados, porque cuando, digamos, los que están privados de libertad es porque están, digamos, no tienen el derecho a la libertad, ¿verdad? Muy bien su pregunta. Mire, los privados de libertad siguen teniendo derechos humanos. Los derechos humanos, hasta el día que usted se muera, tiene derecho a que lo entierren dignamente. Hasta ahí usted tiene derecho. Simplemente en el caso de los privados de libertad, los privados de libertad son dos grupos: los que están cumpliendo una condena, una pena de prisión, y los que están guardando auto de prisión formal. O sea, están detenidos esperando que su situación jurídica se determine. Estas personas, aunque estén presos y sean vencidos en juicio, siguen teniendo derechos humanos, nunca los pierden. La única diferencia es que por el tiempo que dure su condena, digamos 10, 15, 20 años, el tiempo que sea, algunos derechos los van a tener suspendidos. Por ejemplo, el derecho a la libertad, derechos políticos, derechos a votar. Ellos no pueden salir a votar, no pueden ser elegidos, no pueden, pierden algunos tipos de derechos en relación al tiempo que van a estar cumpliendo su pena. Pero derechos humanos como tal no los pierden, es decir, no tienen derecho a que se les respete dignamente, porque se supone que hay una finalidad social. Tienen derecho a que se les alimente, tienen derecho a que los traten bien. Entonces podemos ver que los derechos humanos nunca se pierden, simplemente en el caso de los privados de libertad, por el
la comisión de los delitos, ellos pagan la prisión, la pena de prisión, que 10, 15 años, pero no van a poder hacer algunas cosas porque algunos derechos se les suspenden, pero la mayoría los siguen teniendo a la vida. Inclusive ahí hay escuela, hay muchos privados de libertad que se hacen PAES, inclusive a veces salen hasta mejor que los que están afuera, a lo de los institutos. O sea, siempre tienen derechos, pero de diferentes, se manifiestan de diferente forma por la condición en los que ellos se encuentran. No sé si le respondí, Darwin. Sí, sí. Sí. Bien, gracias. No sé si alguien más quiere opinar. Enciendan sus micrófonos. Dice, enciendan sus micrófonos si ustedes quieren opinar libremente, lo pueden hacer, o quieren agregar, hacer un aporte. Las opiniones de todos ustedes es muy importante. Dice Alessandra, y en los últimos años ha habido algún cambio en los derechos humanos, así como que hayan agregado nuevos derechos. Hace tiempo leí algo sobre que todos tienen derecho a tener acceso a la tecnología. Alessandra, como lo dije yo anteriormente, los derechos humanos están en constante evolución, están en constante cambio. Como lo dije al inicio de la presentación, ahora el feminismo tiene una importancia tremenda en todos los ámbitos, en lo académico, en lo jurídico, en lo político, en lo profesional, cosas que hace 20 años atrás, 10, 30 años atrás no se concebía, pero a través de lucha, a través de estas personas que a través de sus grupos colectivos se han logrado reivindicar los derechos humanos, se van ampliando. Es decir, la gama de derechos humanos es más grande ahora se habla de derecho a un medio ambiente sostenible, a los recursos naturales, usarlos de una forma responsable. Antes no se concebía, ahora ya existen, son derechos de tercera generación. Y por supuesto que el derecho a tener acceso a la tecnología, como lo dije ahora al inicio, ahora que debería el Estado de promover o de garantizar que todos tengan acceso a Internet, porque es parte de la educación, es la parte de la nueva era en la que estamos viviendo. Por lo tanto, derechos humanos siempre se van a ir ampliando porque estamos en una sociedad llena de cambio, en una sociedad en constante evolución. Esos temas es totalmente interesante y si ustedes le prestan atención, les van a servir de mucho provecho. No sé si alguien más quiere encender su micrófono y puede opinar, puede decirme algo. ¿Alguien más quiere opinar? Los escucho. Pueden decir algo, no sé. ¿Quién más quiere opinar? Pueden encender su micrófono o escribirlo en la barra de mensaje. Dice Dayana está escribiendo. Bueno, esperemos que termine de escribir a ver qué quiere decir. Yo tengo una pregunta, Dayana. Dice, por alguna razón no me sirve el micrófono, pero también es relativo a cuando cometes un delito y te privan de pueden hacer lo mismo. Me refiero a que no caen que a uno se le respete ese derecho o no. Dice, no le entiendo bien su pregunta. Dice, también es relativo a cuando cometes un delito y te privan de libertad, porque si por ejemplo una persona asesina a otra pero no le pueden hacer lo mismo, me refiero a que no cae en que a uno se le respeta ese derecho. No, mire, la pena de muerte está prohibida en la Constitución. O sea, que usted mate no significa que lo van a matar, simplemente así va a ser el procedimiento que se le va a llevar, así va a ser la pena de prisión. Lógicamente una persona que asesinó no va a tener la misma pena que una persona que se le atribuye la comisión de una falsedad. Definitivamente no tiene, definitivamente no tiene la misma ponderación. No sé si le entendí o no
no le entiende. Bueno, a eso se refería, dice. Ujú. ¿Me escuchan? Bien, ahorita me escuchan. Sí, sí. Bueno, no, pues la hora en la que nos tocaba esta reunión, no sé si alcancé a responder las dudas que todos ustedes tienen, y si no es así, pues las disculpas del caso, pues ya se terminó la hora, y como siempre fue un gusto y un placer estar con ustedes, y a seguir adelante. Revisen la plataforma semanalmente, todos los días si es posible, siempre se les cuelga en los foros información que les puede ser útil. Revisen sus correos todos los lunes. Mi persona y demás compañeros que estamos en ese proyecto les enviamos correos electrónicos recordándoles los temas que están activos esta semana. Recuerden que este es un esfuerzo en conjunto, tanto de ustedes como de nosotros. Así que muchas gracias por estar presentes en este momento, y les deseo que pasen buenas noches.